Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 25 de marzo del año 2023, alegres, conforme convoca nuestra Santa Iglesia Católica para conmemorar en María Santísima la Anunciación del Señor. Por tanto, la iniciación de esa gestación del Redentor en su vientre, la encarnación en María Santísima, de esa palabra de Dios, verbo, acción creadora, fuerza transformadora, conforme eso significa en el griego logos, palabra de Fray Alejandro Tobón en la meditación de la palabra de Dios hoy. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amaya, el amor, que a la mejor manera del amor de María Santísima, habiéndole dicho sí en ese fiat a nuestro Padre Creador, a Dios, para ser copartícipe en la creación, a partir de esa fecundación. Y ya con el nacimiento de Jesús, que se conjuga por esta época, conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, en esta zona de transición por la preparación cuaresmal. Ya estamos a 9 meses del nacimiento de Jesús de nuevo, en la Natividad del Señor, para diciembre. Así lo ha estimado la Iglesia. Y ya por anticipado, es saber que es la resurrección ahorita de Pascua, que es el nacimiento a esa vida eterna, el triduo pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por eso es más de celebración, en plenitud, porque en libertad se le dice sí a Dios para hacer su voluntad del Padre. Se le dice sí al Espíritu Santo para tener ese discernimiento entre la sabiduría divina y el conocimiento humano. Shema, Israel, a lo cual fue muy fiel María Santísima. Escuchar a Dios por la fe de su familia Anahuín, familia hebrea, del pueblo judío, de Israel. Y de allí mismo de la tribu de Judá, San José. Pero María le dice sí a Dios y se entrega a Dios. Importante destacar allí en la teología del cuerpo, San Juan Pablo II, la primacía en Dios. No es la entrega al hombre, no es entregar el cuerpo al hombre, sino entregar el alma a Dios y congregarse como la Santa Iglesia. Y el varón asumir lo mismo, en castidad, su entrega del alma al Dios Padre Creador para seguir co-creando. El sentido de la unión marital es esa, de la unión esponsal es esa, de estar ligados el uno al otro, como una sola carne, conforme se anunciaba desde el Génesis. Esta nueva Eva abre un capítulo nuevo de la historia para cada alma y estamos llamados a hacer nuestra historia con Dios, Creador, caminando con Cristo Salvador, aportando en la misión redentora, la evangelización, con la vida sacramental y una vida en caridad. Y allí mismo,
con el Espíritu Santo siempre, orientando nuestro plan de vida al plan divino. Y en ese plan divino cabe solamente pobreza, humildad y obediencia. Y confiar plenamente en la providencia del Padre Celestial hacia el futuro, en la gracia del Espíritu Santo para vivir en el amor, la misericordia y la justicia divina, en este eterno presente y en el eterno pasado, dejar en manos de Dios que haga su obra restauradora, esa obra transformadora, para que avancemos en santidad y dejemos avanzar a los otros en santificación, de la misma forma con Cristo. Ahora sí, invitar a que otros lo hagan. Sea la palabra de Dios hoy entonces que nos permita hacer la meditación. Invocamos al Espíritu Santo, orando por todas las almas que somos siendo congregadas a este espacio-tiempo en energía vital. En el libro de Isaías, el profeta, se nos anuncia allí en el capítulo 7, en el mensaje del nacimiento de Emmanuel. El Señor dijo también a Ahaz: pide al Señor tu Dios que haga un milagro que te sirva de señal, ya sea abajo en lo más profundo o arriba en lo más alto. Ahaz contestó: no, yo no voy a poner a prueba al Señor pidiéndole una señal. Entonces Isaías dijo: escuchen ustedes, los de la casa real de David. ¿Les parece poco molestar a los hombres que quieren también molestar a mi Dios? Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. En los primeros años de vida del niño se comerá leche cuajada y miel, pero antes de que el niño tenga uso de razón, el país de los dos reyes que te causan miedo quedará abandonado. El Señor hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y la casa real días como no habían venido desde que Efraín se separó de Judá. Esto se refiere al rey de Asiria. En ese tiempo, el Señor hará venir como moscas a los que viven en los lejanos ríos de Egipto, y hará venir como abejas a los que viven en Asiria. Todos ellos vendrán a instalarse en las cañadas profundas y en las cuevas de las rocas, y en todos los matorrales espinosos y en los sitios donde bebe el ganado. En ese día el Señor usará al rey de Asiria como navaja alquilada más allá del río Éufrates, y les afeitará a los israelitas la cabeza, la barba y la parte inferior del cuerpo. En ese tiempo, el que críe una vaca y 2 ovejas tendrá tanta leche que podrá comer leche cuajada, y no todos los que se salven de la destrucción en el país podrán comer leche cuajada y miel. En ese tiempo, lo que antes era un viñedo con 1000 plantas y valía 1000 monedas de plata, quedará convertido en espinos y matorrales. Solo se podrá entrar allí con arco y flechas para cazar, porque todo el país quedará convertido en espinos y matorrales. En las colinas que antes se cultivaban con azadón, habrá tantos espinos y matorrales que nadie irá a ellas. Solo servirán como pastizal para los bueyes y las ovejas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Salmo 40. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Me agrada hacer la voluntad de Dios, del maestro del coro en el Salmo de David. Puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano. Afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas, hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos, al ver esto, se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Feliz el hombre que confía en el Señor y no busca a los insolentes ni a los que adoran a dioses falsos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor y Dios mío, muchas son las maravillas que tú has hecho y las consideraciones que nos tienes. Nada es comparable a ti. Quisiera anunciarlas, hablar de ellas, pero son más de las que puedo contar. Tú no te complaces en los sacrificios ni en las ofrendas de cereales. Tampoco has pedido holocaustos ni ofrendas para quitar el pecado. En cambio, me has abierto los oídos, por eso he dicho, aquí estoy, tal como el libro dice de mí. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en el corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En presencia de tu pueblo numeroso he dado a conocer lo que es justo. Tú bien sabes, Señor, que no he guardado silencio, no me he quedado callado acerca de tu justicia. He hablado de tu fidelidad y salvación, jamás he ocultado tu amor y tu verdad ante tu pueblo numeroso. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y tú, Señor, no me niegues tu ternura, que siempre me protejan tu amor y tu fidelidad, pues me han pasado tantas desgracias que ni siquiera las puedo contar. Me han atrapado mis propias maldades. Hasta he perdido la vista. Son más que los pelos de mi cabeza y hasta el ánimo he perdido. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, por favor, ven a librarme. Señor, ven pronto en mi ayuda. Que sean puestos en completo ridículo los que tratan de acabar con mi vida, que huyan en forma vergonzosa los que quieren hacerme daño. Que huyan avergonzados los que se burlan de mí, pero que todos los que te buscan se llenen de alegría, que cuantos desean tu salvación digan siempre, el Señor es grande, y a mí que estoy pobre y afligido, no me olvides, Señor. Tú eres quien me ayuda y me liberta, no te tardes, Dios mío. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, los versículos 1 y 17, en la ineficiencia de la ley antigua, porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir, y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año, porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. Y el sacrificio de Cristo,
Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y después añade: aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies. Porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir: la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículos 5 y siguientes, un ángel anuncia el nacimiento de Jesús. En el versículo 26. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: yo soy esclava del Señor,
que Dios haga conmigo conforme me has dicho, como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, mis seres amados. En principio, el Espíritu Santo me inspiraba a iniciar en el capítulo 1 a su servidor, amigo y hermano la lectura, donde el ángel anuncia del nacimiento de nuestro hermano, primo de Jesús, por parte de María Santísima, prima de Santa Isabel, Juan el Bautista, que anunciaría la salvación, que se refiere allí al final ya del versículo 26 en adelante, que ese sí es de la anunciación del Señor a María Santísima por parte del ángel. Pero en la manifestación propia que Dios hace, esa revelación, esa expresión de amor, de ternura, de lealtad con su pueblo, en su promesa de salvación, invita amorosamente a que esta doncella, esta niña pequeña de la familia Nahuín, ya prefigurada por la familia sagrada, por su pureza, su castidad, siempre virgen, su virginidad, sería la madre del Salvador, quien habría de venir como testigo de la creación a acompañar el proceso de salvación de todas nuestras almas, que por desgracia, diríase, en tiempo de Adán y Eva, por el pecado original, el tomar del fruto prohibido del bien y del mal, querer ser como Dios, como decía la serpiente, esa ambición, esa soberbia en saber qué es bien y qué es mal, y definir por nuestras vidas, o sea, vivir sin Dios, vivir distante de Dios y vivir contra Dios, contra la santa voluntad del Padre Creador, y renunciando a la vinculación que hace Jesús en el alma para hacer esa transformación, esa restauración del daño por los pecados, por las culpas y el dolor que eso causa, y en esa liberación de los demonios, tanto internos como esos demonios afuera, del enemigo, del adversario, del opositor, del patán que siempre está queriendo hacer de las suyas esa serpiente. Y ahí es donde María Santísima es anunciada como mujer que pisoteará la serpiente, pero también que habría de tener a Emmanuel, Dios con nosotros, como señal de contradicción, como así lo anuncia cuando es presentado en el templo el niño Jesús por Simeón. Y amorosamente su servidor, amigo y hermano convida a estar vinculando hoy, que es una maravillosa diosidencia, en el tiempo de Dios. Se conecta a este tiempo del Cronos, que siempre ha estado en el tiempo del Cárderis, del corazón, esa tríada sintonía del signo de los tiempos. Coincide hoy, se diría, 25 de marzo, previo, como se decía al inicio, al nacimiento del niño Dios en el pesebre ahí en Belén, Jerusalén, pero que en nuestro corazón hoy renace con la anunciación del Señor a María Santísima, y ya ahí de su compromiso con José, para que también es visitado por el ángel en un sueño, para que también en su voluntad no repudie a la Virgen María y acoja en su hogar,
en su corazón, en el hogar que habrían de conformar en Nazaret y vivir toda la historia conjuntamente. Entonces, en el Santo Rosario de hoy, las casitas del Rosario, la anunciación del Señor, la visitación a la prima Santa Isabel, el nacimiento del niño Jesús en el pesebre, la presentación del niño Jesús en el templo, y cuando el niño Jesús es perdido y hallado en el templo. No se nos ha perdido Jesús, siempre ha estado ahí en el corazón, pero silencioso, esperando atento que le digamos sí, respetuoso de la libertad que Dios nos ha concedido. Maravillosa relación, y conforme en estos días se decía, también por insinuación amorosa, tener presente tanto a María como a José, la pareja siempre allí, porque siempre están vinculados con la cocreación, el padre y la madre, ambos parten del proceso para seguir aportando en la creación, uniendo su cuerpo, su mente y su alma para cocrear juntos. Mire qué maravilla de regalo del Señor, darnos el don de la creación y hacerse Él, como decía el Padre Jesús Higueras en la meditación de Palabra de Vida, Él que es el creador del cosmos, el Padre creador, se hace el cosmos en sí mismo. Y decía José Munilla, también obispo de la diócesis de San Sebastián, en el embrión, que es la unión de ese espermatozoide de lo masculino, del hombre, de la genética viril, con ese óvulo de la genética maternal, de la mujer, para de ahí ya empezar la vida. Y esa es la invitación que han coincidido todos los hermanos. Carlos Yepes en la meditación de la palabra, en Amén Comunicaciones, Fray Alejandro Tobón también, con la Orden de los Carmelitas Descalzos, Christopher Harley, que es de misionero allí en Gode, también de ascendencia España, pero siempre con ese compromiso de pensar la vida desde antes de iniciar. Y eso lleva, conforme inspirado al Espíritu Santo, a su servidor, amigo y hermano, pensar en la teología del cuerpo, ordenar en el corazón primero, que es hacer la voluntad del Padre Celestial, que es recibir el Espíritu Santo, el Verbo, en su propio ser, siendo, en el corazón, en la mente, y ahora sí en el cuerpo. Y asimismo es recibir ese otro ser que viene haciendo su proceso de santificación, la compañera de vida o el compañero de vida, según corresponda. Y ahí entrar en el biorritmo natural, para esa moral que decía también Javier Martín de la Orden de los Franciscanos de María. En esa forma natural ya entra la verdad revelada en María Santísima, que enseña cómo es la procreación, cómo es el ser madre de antes de serlo. Ya esa intuición está en el corazón, manifiesta, porque hay un santo deseo, hay un santo propósito de hacer la voluntad de Dios y hay una santa preparación para ello. Y esto es fundamental al momento de ordenar esas pasiones desenfrenadas de la emoción, vivir solo por la carne, superar esas ideologías de género, vivir solo por las engañifas de la sociedad esta secular. Decía palabra desde el mismo libro de Isaías, pero particularmente en los Hebreos, en la segunda lectura. Dioses, creerse como dioses y creerle a otros dioses es aceptar ideologías falsas, es aceptar creencias falsas,
es aceptar estilos de vida falsos y meterle ruido a la cabeza para intervenir el proceso de vida, ser antivida, ser antinatura, ser anticreación. Y entonces las palabras que se han usado, el aborto, la eutanasia cuando ya es mayor, que es la vida en senectud, maravillosa ahí cuando se dice en la misma libro del Evangelio de San Lucas, con la anunciación, primero a Isabel, la anunciación a María, entonces los nacimientos respectivos de Juan Bautista, que es el profeta que ensambla la antigua alianza con la nueva alianza. La ley mosaica, que es creer toda la voluntad de Dios, no ahí se pensaba en el Salvador que estaría ahí presente en ese momento cuando aparece Juan Bautista, sino que lo siguen esperando nuestros hermanos judíos. Y allí ya con Jesús se cumple la profecía, gracias a María que confía en Dios. Y en esa ya identidad de Isabel y de María se configura la obra de salvación. Se inicia ese proceso en María de fecundación de la vida que nos daría vida eterna en Cristo. Y por ello, en gracia a Dios, estamos aquí por la fe y por toda esa historia que eso ocurrió. Esos son acontecimientos reales. Y entra en la santidad, Santísima Virgen María con todos los santos. La vida sacramental nos lo está recordando permanentemente con la vida de meditación, oración y ayuno. Y en la caridad que se vive como una expresión de amor, de entrega. Entonces decía Javier Martín precisamente que esa secularización que ocurre a nivel global es por ello, que ya la gente se cree con las libertades según el derecho, por hacerlo políticamente correcto, de hacerle preguntas a Dios. ¿Y por qué? Meditábamos en la palabra de Dios ayer. No, ¿para qué? Es para la voluntad de Dios. El por qué no, es que no hay que ser soberbios. A Dios no se le cuestiona ni se le pregunta, simplemente se le obedece en humildad y en pobreza espiritual. Esa es la verdadera castidad, que es la administración de las gracias, dones y talentos que nos ha dado y ponerlos ahí a fecundar, porque es ese proceso de santificación y nuestro otro hermano ser próximo lo está haciendo. Y cuando ya se une uno y otro para formar familia o para compartir la vida, pero una vida en castidad, que es eso, fidelidad a Dios. Entonces en ese orden, respetar el cuerpo, respetar en la mente lo que con el discernimiento que dé el Espíritu Santo sea la sabiduría divina, sobrepasando el conocimiento humano, las lógicas humanas, los estilos de vida humana, los mandatos humanos. Está por debajo de los mandatos de la ley de Dios. Ahí estaba escrito desde Isaías, cuando la gente no se atrevía a pedirle más señales a Dios, pues más arrogancia sería siempre estar pidiendo señales cuando todo ha sido providencia al pueblo de Israel. Darle la posibilidad de tener hijos, que era tan venerable, tan reconocido, tan distinguido en una mujer, ser fértil, ser fecunda, poder procrear. Es una gracia de Dios, una bendición. Lo otro se considera hasta pecado, o una maldición, o una desgracia, no poder tener hijos. Lo mismo, no tener muchos años de vida para poderlos más que disfrutar, acompañar. Y mire qué hermoso en Zacarías ya a esa edad, ese encuentro intergeneracional con una criaturita. Dios ha concedido esa gracia a su servidor, amigo y hermano y a otros seres, y eso es una experiencia maravillosa, poder conversar entre una y otra generación, pero ha hecho daño el ruido intergeneracional en personas más jóvenes que las han sacado de ese camino, y ya no hay conversación entre el niño y el adulto, muy limitada. Ya se le
La sociedad ha llevado a eso, desafortunadamente, pero nos prestamos para servirle a eso. Ese es el patán. Y a no hacer la voluntad de Dios y a estarle preguntando todo por qué. No, eso es mala crianza. Eso es una falsa tradición en familia, de estar aplaudiendo, celebrando que la criatura, el niño, haga cuanta cosa se le ocurra, travesura, y pida cuanto quiera y haga pataleta. Y a estarle explicando todo. Es que a él no hay que explicarlo todo. Ahora que eso del derecho, que participativo, entonces al niño y a la niña hay que participarlo de todos los asuntos que todavía no tiene la estructura mental para comprender, ni es el momento, ni es el tiempo de Dios. A todo llegará en su momento. Y entonces de manera precoz ya se les quiere enseñar a tener la aceptación de género, esa violencia de género, que escojan es que el género es de que nacen. La apetencia sexual, eso lo irá determinando el tiempo. Es Dios y Él no tiene afán, Él no nos presiona, da la libertad. Y espiritualmente, seres amados, no es esa religiosidad de estar repitiendo ritos, los sacrificios que se decía cada año. Es que en nuestra Santa Iglesia hacemos las conmemoraciones porque es una manera de entrenar la memoria, de mantenernos despiertos, de tener el crecimiento espiritual, de unirnos en comunidad y compartir, y de poder celebrar la vida conjuntamente, pero en júbilo, como Dios lo ha mandado. La otra forma que quieren darles de estilos de vida artificial, material, que llaman entre comillas natural, pero que no es natural sino normal, de acuerdo a la forma, de forma al ser. Capítulo 32 del libro Una vida con propósito, meditando hoy con Pedro Justo Berrío. Precisamente esa forma de la que habla el autor allí, Warren, y que retoma una cuaresma con propósito, nuestro hermano Pedro Justo Berrío, es darle forma, es a esa carisma, a esas dones, gracias y talentos que el Señor nos ha dado para poder hacer que la obra de Dios acontezca en cada ser siendo y Dios se glorifique en ella. Entonces es muy hermoso poder cerrar con esa meditación profunda desde el corazón, del verdadero sentido de la vida, el significado de la vida. Y María nos puede dar tantas y tantas enseñanzas, según tantas y tantas advocaciones. Habrás de tomar la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Dolores, la Virgen de la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de las Mercedes, la Virgen del Carmelo. Eso no tiene forma de contarse en los dedos. Y habrán de surgir muchas más, pero más que parecerse a vestirse como ella o a peinarse como ella o a ser físicamente como ella, no, es a escuchar en el corazón de esa forma, de ese estilo de vida, esa forma de ella conectar con Dios, conectar con la humanidad, conectar con la creación, en pobreza, humildad y obediencia, para siempre estar atenta, maravillada con todo lo que ocurre, agradecida por todo lo que ha recibido, lo que recibe generosamente de Dios, y agradecida por la vida de todo ser que está con nosotros compartiendo, diría ella también, y así por el estilo. Es un estilo de vida personal, un estilo de vida en sociedad, un estilo de vida en comunidad. Y bueno, sería muy pertinente tomar toda esta experiencia de vida de nuestra Santísima Virgen María, de su castísimo esposo San José y Padre putativo de Jesús y por tanto de Jesús, y vincularlos con nuestras vidas siempre. Esa realidad de cada uno de ellos, ponerlas a conversar, como la relación de Jesús con su padre José, como la relación de Jesús con su madre María, como la relación de María con su esposo José,
como la relación de los tres como familia, y así se va creciendo. Ya la familia Nahuín, ahí mencionaba a Juan Bautista, Zacarías e Isabel, la otra familia, y allá van creciendo Ana y Joaquín, padres de María y madre, y sigue, y así sucesivamente. Mis seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, hasta mañana, Dios mediante.